In nomine Patris, Filio, Spiritus Sancti. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, et libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Pater et Filio Spiritus Sancti, sicut era in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael, Arcangelo, defende-nos in proelio contra nequitia insidias diaboli, esto presidium. Imperet Deus supplices deprecamur, tuque principis militia celestis, Satanam dialosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum per vagantur in mundo, divina virtute en inferno trude. Amén. Bueno, Damián, vamos a continuar con la charla número 2 llamada por usted Rebelde sin causa y sin pausa, le añado yo, que es los jóvenes hoy en día. Así que sin más preámbulo, le dejo los micrófonos. Bueno, vamos a continuar porque es un tema que nos afecta a todos, ¿no? Y yo lo he visto a través de los jóvenes, de muchos jóvenes que han pasado por mis manos, vamos a decirlo así, ¿no? Y he visto pues cómo ha cambiado todo. Entonces la semana pasada hablamos de los cambios de generación, cómo las nuevas generaciones de jóvenes no tienen el sentido de vida en el que nos educaron a nosotros. Claro, yo no soy tampoco ningún jovencito, ¿no? En la disciplina dura, hoy diríamos, oh, es que aquello era muy duro, era muy disciplinado. No, era lo normal. Entonces yo describí la semana pasada cómo mi propia madre me echó de casa, pero literal, o sea, es que me echó de casa, sin contemplaciones, ¿no? Cuando me puse un poco terco porque no quería trabajar ni estudiar. En parte es normal, a los 14, 16 años, pues a todos nos pasa un poco la edad de la tontería. Hoy eso es inconcebible, un padre que le eche a casa a un hijo, bueno, o sea, al padre lo meten en la cárcel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un cambio de costumbres radicales, detrás de lo cual, ¿qué se esconde detrás de todo este proceso manipulador de la educación? Lo que se esconde es una destrucción de las nuevas generaciones. Estamos, por lo tanto, ante una batalla espiritual. ¿Por qué? Porque se trata de crear jóvenes amorfos, sin vida, subvencionados, medio delincuentes. Entonces, ¿esto cuándo empezó? Esto empezó en la década de los años 70, es decir, hace unos 50 años. ¿En qué sentido? Fue un proceso en que se iba abandonando la fe religiosa. Con esto de los cambios de la liturgia, los cambios de la iglesia, la gente se pasó de la misa en latín a que en las iglesias se metía la batería, la guitarra eléctrica. Vamos, eso parecía una pandilla de amiguetes del pueblo. Eso parecía una verbena, la verbena del pueblo, ¿no? Entonces la gente fue abandonando la iglesia, fue abandonando silenciosamente la iglesia. Y entonces, en ese periodo de los años 70 y 80, que hasta entonces nadie hablaba de la izquierda ni de la derecha. O sea, en la década de los 70 nadie hablaba que si yo soy de la izquierda, yo soy de la derecha, o zurdo, como se dice en Argentina. Y a partir de ese momento, que se van eliminando los regímenes dictatoriales, surgió el proceso democrático, surgió la democracia, ¿eh? Que es el sistema. Yo en ese aspecto estoy de acuerdo con Platón. Cuando yo leí La República de Platón me di cuenta que efectivamente el sistema democrático es el peor sistema que existe, porque se van introduciendo todas las corrupciones, ¿no? Entonces, a partir de la década de los años 80, comenzaron a imponerse los partidos políticos en muchos países. Algunos ya tenían una tradición más larga. ¿Y qué es lo que sucedió? Que los partidos políticos se fueron instalando en el vacío que iba dejando la Iglesia. A ver, en los años 70, 60 todos íbamos a misa, todos practicaban los sacramentos y todos estábamos ahí,
lo que es preparados para la revista, ¿no? Para pasar revista. Y sin embargo, en esa medida en que se fue abandonando la práctica religiosa, fueron apareciendo los partidos políticos. Y los partidos políticos ocuparon el espacio que la Iglesia dejó vacío. Entonces, en gran parte de los fieles que fueron abandonando la fe, se incorporaron a los partidos políticos. Entonces, esta falta de formación de los partidos políticos empezaron a reestructurar la educación. ¿Y qué es lo que introdujeron? Introdujeron lo que llamamos educación para la ciudadanía, donde ya los valores religiosos iban quedando relegados. Solo vale esos valores cívicos, que todos están apoyados por la masonería. Entonces, en el tema anterior vimos que los padres a todos nos hacían enfrentarnos a la realidad de la vida. Una realidad de la que no podías escapar. Si a los 16 años no quieres estudiar, te vas a trabajar. Y no había escapatoria. Hoy tienes bastantes escapatorias, entonces no. Entonces, en esta nueva generación de jóvenes, las nuevas generaciones de jóvenes están atrapados en una realidad en la cual no pueden escapar. La mayor parte de ellos no tienen trabajo, no tienen posibilidades de trabajar. Las posibilidades que tienen es de irse a otro país, pero en otros países, ¿en qué sentido? Entonces, ¿qué es lo que hicieron los partidos políticos? Los partidos políticos lo que fueron es fueron a adoctrinar a las nuevas generaciones. Y tú no tienes futuro si no perteneces a un grupo, a una sociedad o a un partido político. Entonces, los partidos políticos se han convertido en refugios ¿de qué? Se han convertido en refugios de jóvenes, en refugios de personas que no tienen futuro y que solo piensan enriquecerse a través de la política. Es decir, hoy la mayor parte de los grupos viven subvencionados. Este tipo de subvención de las personas, sobre todo en la educación, porque hoy la educación, me refiero a escuelas, colegios y universidades, todo está copado, está atrapado por el socialismo, por la izquierda, por el comunismo. Vayas donde vayas. En España, en Italia, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, toda la educación está cogido por la izquierda. ¿Y en qué consiste esa nueva dinámica de la educación? Consiste en eliminar todo tipo de valores. Aquí lo único que se valora es el adoctrinamiento ideológico que tienes. De manera que si el gobierno no está de acuerdo con nosotros, le montamos un lío, le hacemos un paro y podemos hundir el gobierno. De manera que este sistema ideológico se ha introducido en la educación ha sido ocupado por profesores marxistas y esa es la situación actual de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones están educadas por profesores que son marxistas, comunistas. Y esto sucede exactamente igual en la Iglesia. Exactamente. Sucede exactamente igual en la Iglesia. Me contaba una señora hace 3 o 4 días. Actualmente en los seminarios solo se les enseña ecumenismo, no se les enseña teología, no se les enseña eclesiología, no se les enseña nada, solo se les enseña cambio climático, ecología y para de contar. Entonces, este proceso, ¿cómo se ha conseguido? Se ha conseguido controlando la educación. Y la educación ya no lo da la Iglesia, la educación ya no lo dan maestros preparados, profesores preparados, no. Todo se ha infiltrado en el marxismo, todo. Entonces, esta es la razón por la cual en la semana pasada hablamos de cómo ya los nuevos jóvenes no sienten formación hacia los padres. Que contaba yo el caso de una mujer que tiene que cargarse con los padres y los hermanos no quieren saber nada. ¿Pero por qué no quieren saber nada? ¿Porque son malas personas? No, no propiamente, sino porque han sido educados ya así, han sido a qué? Que los padres son un estorbo, los llevamos al asilo, los llevamos a que los cuide otro y nosotros a vivir. Es decir, todo ha sido un proceso
Todo esto ha sido un proceso perfectamente preparado para destruir a las nuevas generaciones. Y detrás de esto, ¿qué se esconde? Detrás de todo esto se esconde, he dicho, una batalla, es una guerra espiritual, para eliminar la palabra Dios de la formación, para eliminarlo de la educación, para eliminarlo en todos los sentidos. Hasta el punto que hoy la misma iglesia ya no forma a las personas. Incluso los mismos educadores, los mismos profesores universitarios. Yo esto lo he visto en los seminarios. Yo he dado clases en algún seminario, ya hace 15 o 20 años que daba alguna clase en los seminarios. Y bueno, todavía los muchachos tenían una cierta formación, pero las nuevas generaciones de hoy, olvídalo, no hay nada que hacer. Entonces, todo este proceso formativo de los jóvenes es lo que se está viendo en la sociedad. ¿Qué es lo que estamos viendo en la sociedad? Hoy la desconfianza entre todos es muy grande. Ya nadie confía en nadie. Cada uno va a lo suyo. Tú ya no puedes dejar esto en manos de cualquiera. No puedes fiarte hoy ya de casi nadie. Hoy ya no puedes fiarte de casi nadie. Incluso ni siquiera de los familiares te puedes fiar. ¿Y esto por qué ha sucedido? Pues ha sucedido a través de la educación. A los muchachos se les ha educado ¿a qué? A que aquí es sálvese el que pueda. Punto, sálvese el que pueda. Y lo demás, vamos, todos son tonterías. Y esto es lo que estamos viendo a todos los niveles, a nivel político, a nivel religioso, a nivel humano, a nivel espiritual. Lo estamos viendo en todo. Lo que estamos viendo en este tema de hoy, ¿cuál es? Que esto no ha surgido por casualidad. Esto no ha surgido por casualidad. Yo incluso he visto en la universidad, desde que estudié hasta que alguna vez pasé a hacer una visita a los viejos profesores, y lo que vi que es que se iba incorporando lo peor de lo peor, pero los peores profesores escalaban, los mejores los echaban. Y detrás había un problema ya hasta de drogas. Yo he visto profesores drogadictos. Incluso un profesor mío, que era casi de mi edad, ¿no? Porque yo la universidad la empecé un poco tarde, y me dice, casi todos mis compañeros, casi todos mis amigos fueron muriendo por el polvo blanco, por la cocaína. Entonces, esto es lo que yo he ido viendo, cómo lo peor de lo peor, lo peor de lo peor, han copado los puestos de maestros, profesores, catedráticos, lo peor de lo peor. Entonces, ¿esto tiene solución? No, en mi opinión no. Solamente es aguantar un poco y a ver cómo se sale del paso. Esta es la razón por la cual las nuevas generaciones, los jóvenes, tienen 30 y 40 años y están viviendo con los padres. Con 40 años, 35 y 30 años están viviendo con los padres. ¿Por qué? Porque les han educado así. Y porque los padres de esos jóvenes, bueno, ni tan jóvenes, de alguna manera tampoco fueron formados. Y muchos de ellos, como dije la semana pasada, muchos de ellos son drogadictos. Porque la generación de 55 años para abajo, casi todos se han drogado. ¿Qué vas a esperar de padres que de alguna manera se sigan drogando? ¿Que eduquen a los hijos? No. No, ellos no van a educar ya a los hijos. Y los hijos ¿cómo han salido? Amorfos, sin vida. ¿Entendemos, no? Esta es un poco la visión que yo quería dar para que comprendamos que la situación es bastante complicada. Y yo lo he visto ya en las nuevas generaciones, ¿no? Yo ya me retiré ya profesionalmente, ya, porque yo trabajé en el ámbito profesional, pero en los últimos años de mi vida, los 10 últimos años de mi vida profesional, lo dediqué a la enseñanza en la universidad. Y yo veía ese deterioro, como los alumnos vienen cada vez peor, por el sistema educativo. No me interesa, pero alguna vamos a intentar resolverla. Listo, Damián, muchas gracias por esa charla, por esa visión suya que creo que es compartida, de ver los jóvenes ahora y ver cómo ha cambiado todo y es un sinsentido la sociedad actual. Un dato importante que yo le puedo dar en Latinoamérica, en las zonas
rurales, que fue el estudio que pude ver hace algunos años, le hablo hace 10 años, en las zonas rurales de Latinoamérica, el 65% de los jóvenes de entre 10 y 18 años tienen como meta pertenecer a una pandilla. El pertenecer a... A una pandilla. Ah, exacto. Mira, está excelente que lo menciones, porque las pandillas son las clave en las ciudades, ¿eh? Lo que pasa es que este tema es amplísimo. Pero ya que lo mencionas, en Madrid, yo Madrid conozco, es una ciudad que conozco bastante bien, otras ciudades del mundo conozco más o menos, y el tema de los pandilleros es pavoroso. La policía no puede con ello. Bueno, perdón. La policía no puede tocarles, no les puede tocar. ¿Por qué? Porque forma parte de los planes del gobierno. Formar un caos para controlar a la ciudadanía. Esto es un tema terrible, que bueno, esto es para tratar la parte, pero las pandillas, o hacerse famoso, hacerse cantante, hoy ya nadie quiere trabajar, ¿eh? Hoy nadie quiere trabajar. Para nada. Totalmente, Damián. Entonces, eso que me impresionó a mí, yo he sabido que en las grandes ciudades esto era y sabíamos que esto era una condición. La sorpresa para mí fue saber que en zonas rurales En el, el, zonas rurales, el anhelo, casi nada. el anhelo es igual. Y la explicación que daban un grupo de sociólogos era que en las zonas rurales hay más alcoholismo, hay menos estructura familiar. Entonces, los jóvenes desde muy pequeños o son abusados o son maltratados, entonces se refugian en estas pandillas y crean un vínculo ahí que es súper peligroso. Y a los padres que estén oyendo esta charla el día de hoy, que sepan que ese es el verdadero riesgo, el no darles una estructura familiar donde los jóvenes puedan sentirse acogidos, valorados y respetados. Va a causar que Mira, terminen ahí. sí. Este es el caso de El Salvador, que el presidente Nayib Bukele, que ha conseguido, ahora le ha seguido la presidenta de Honduras. Todos estos pandilleros, que son cientos de miles, cuidado, que no son 100 o 500, que de momento ya llevan presos más de 60 o 70.000 pandilleros. ¿De dónde proceden todos esos jóvenes? Que por cierto, el tema de la Mara, el tema de la Mara, sí, la Mara Salvatrucha, la Mara, todo se origina en Estados Unidos. Y fue Bill Clinton que los empezó a echar desde allá, pero no advirtió a las autoridades salvadoreñas que lo que les enviaba eran los propios salvadoreños, pero convertidos en delincuentes. Todos estos chicos, ¿a qué pertenecen? A familias desestructuradas. Todos pertenecen a familias desestructuradas. ¿Y qué edad media tienen de vida? Pues es raro que estos chicos llegaran a los 30 años de edad. Entonces, la labor que ha hecho Bukele ha sido impresionante. Entonces, ¿de qué hablamos? De un sistema educativo que ya no existe. Por lo tanto, es destruirlo todo, destruirlo todo. Oye, hay algo muy importante en esto. La pertenencia a una pandilla, pertenecer a una pandilla, es un sentimiento psicológico de seguridad. Es decir, pertenezco a alguien. Mi familia, mi padre es un borracho, mi madre no sé dónde está. Mis hermanos tengo hermanastros de distintos padres o distintas madres. Por lo tanto, la familia para mí no significa nada. Entonces, ¿dónde consigo yo tener un sentimiento de pertenencia? En la pandilla. ¿Esa pandilla es delincuencial? No importa. Pero para poder sentirme arropado y querido por mis compañeros delincuentes, se me dicen, tienes que matar, yo mato, porque al matar me siento identificado, pertenezco a un grupo social. Esta es la razón de la pertenencia a los grupos delincuenciales. Detrás de todo esto es una obra satánica impresionante. Es una obra satánica Sí, impresionante, sí, porque es el mal por el mal, el mal porque por una el vez mal. que entra, Damián, una vez que entra ese joven Ya no buscando sales. una pertenencia a una pandilla, le obligan a hacer cosas horrorosas
que le cambien Sí, estructuralmente. Y después sí, de eso sí, sí. no puede reestructurarse. Es decir, usted No ve se puede. los pandilleros más, las cabecillas de las pandillas. No sé si usted recuerda hace un par de años el tema de las cárceles en Ecuador, donde los presos Sí, jugaban fútbol con la cabeza de sus enemigos, de una cosa sanguinaria, de película. Ahí ya no hay un ser humano, ahí hay un enfermo, no ya son no, demonios. endemoniado No son, completamente, ya no hay nada que esos hacer son, ahí, ya no hay solución. Es muy complicado el tema, Damián, porque finalmente eran jóvenes con un futuro prometedor y hoy son demonios, son engendros, sí, es sí. decir, No, pero no demonios, porque una de las características es el satanismo, cuidado. Ellos, su práctica, ellos tienen práctica religiosa, pero la práctica religiosa es la invocación a Satanás. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Por ejemplo, en lo que es la guerrilla, yo he conocido grupos terroristas como el caso de ETA. No los conocí a fondo, pero como yo nací en esa zona, llegué a conocer algo, cómo estaba estructurado y cómo se formaba. Muchos, bueno, muchos, cuando se inicia el grupo terrorista ETA, un porcentaje, más del 20% eran sacerdotes. Cuidado, más del 20% de los miembros eran sacerdotes, eran religiosos, eran monjes que mataban, cuidado, asesinaban, sacerdotes sí, asesinaban, pegaban un tiro en la nuca y eran curas, eran sacerdotes. Y se refugiaban en los monasterios, se refugiaban en las parroquias, que a su vez el párroco era simpatizante del grupo terrorista de la ETA, ¿no? Entonces, es decir, aquí hay una estructura pavorosa que hasta el mismo Estado lo protegía. ¿Por qué? Porque el Estado necesita un grupo, un enemigo para luchar contra ellos. Entonces aquí nos encontramos ante algo que es terrorífico. Y estos delincuentes, entre ellos hay un porcentaje de satanistas impresionante, que no lo podemos creer. Satanistas entre los sacerdotes, sí, claro, por supuesto, eran delincuentes. Por ejemplo, el comando Chiqui, ¿no? El comando Chiquía, ahora no recuerdo, era en honor a un monje benedictino que era un tiarrón de 1,90 m, que era benedictino, y ese fue el que asesinó, por ejemplo, a Carrero Blanco, al almirante Carrero Blanco, que era la mano derecha del general Franco. Es decir, es decir, se utilizó la infraestructura religiosa para formar el terror, el crimen. Entonces, esto yo lo he visto en jóvenes, en jóvenes pandilleros. Entre ellos se estimulan para matar, se estimulan para hacer daño. Pero el objetivo, ¿cuál es? Sentirse identificado con un grupo. Es decir, que no estoy solo, que no soy un vagabundo que va recogiendo la basura de la calle. Me siento arropado, no tengo familia, no sé quién es mi padre, no sé quién es mi madre, me importa un cuerno, pero mi pandilla es mi vida, son mis hermanos. Y por eso estos grupos delincuenciales tienen tanta fuerza y tanto fanatismo. Cuidado que es gente que no se la pueden menospreciar, ¿eh? Porque están consagrados a la muerte. Su vida, su grupo, su poder es la muerte. Entonces, ¿y esto cómo surge? A través de la desestructuración de la familia. Hacemos un paréntesis y vamos al tema de lo que conocemos de las profecías, etc. En la misma Lucía, de Fátima, no confundir con la Lucía que murió en el 2005, porque esa fue una chantajista, esa no era la hermana Lucía. Ella dijo que la última batalla que Satanás declararía a Dios sería contra la familia. Lo estamos viendo. De esto es lo que estamos hablando. Estamos hablando de la desestructuración de la familia. Si tú permites el divorcio, porque el divorcio empezó a partir de este momento, de la década de los 80, se empezó a permitir el aborto, se empezó a permitir el divorcio. Hasta entonces las familias se mantenían bastante bien. Y a partir de ese periodo, de la década de los años 80, que en España es cuando el socialismo alcanzó el poder y empezó a destruir España, porque esto es literal así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que surgió? A partir de ahí empezaron ya a nacer muchos hijos fuera del matrimonio. Hasta entonces en España, estoy hablando del caso de España, pero podría hablar, vamos, de otros países.
Hasta la década del 80 y tanto no se permitía el divorcio de ninguna manera. De tal forma que las familias se mantenían unidas. El padre y la madre igual no se llevaban bien, pero los hermanos eran todos del mismo padre y de la misma madre. Y eso influye en la economía de los países, porque en muchos países, ¿por qué no funciona? Por ejemplo, en el caso del mundo musulmán, porque un musulmán puede tener 4 o 5 mujeres. Entonces los hijos no tienen una estructura familiar, porque nacen de una madre, el otro de otra madre, otra madre, otra madre. Y entonces el mundo musulmán se ha mantenido y sigue manteniéndose en la Edad Media. Son países, son culturas que no evolucionan, son culturas primitivas, bárbaras. Pero ¿cuál es la razón? La razón es la familia, porque no hay una estructuración familiar, porque un hombre tiene 4 o 5 mujeres. De ahí tú nunca puedes pedir una unidad porque no hay. Y eso es lo que ha sucedido en Occidente. En Occidente se permite el divorcio. Y ya bordeando la década de los 90 se introduce el aborto. Y entonces ya las familias, que eran todos grupos fuertes, sólidos, se empieza a desestructurar. ¿Cuál es la razón de ello? Que ya se pierden las tradiciones, se pierde la cultura. Los hijos que han nacido en familias desestructuradas no quieren saber nada de la fe ni de la religión. ¿Por qué? Porque mi padre está con una mujer que no es su esposa y mi madre es lo mismo. Entendemos, ¿no? Es decir, todo esto ha sido un proceso de demolición tremendo. Y lo que estamos viviendo hoy en estos momentos, siglo XXI, año 23, ¿qué es? El desmoronamiento total y absoluto de la sociedad. Y entonces ahí se meten las multinacionales destructivas, que si las farmacologías, que si te tienen que pinchar, te tienen que hacer esto. Tú ya no tienes defensa. ¿Por qué no tienes defensa? Porque no existe la familia. Las familias están todas desunidas. ¿Cómo se han desunido las familias? A través de la política. Yo lo tengo, mis hermanos. Somos 7 hermanos. Yo con 2 de ellos no puedo hablar porque son fanáticos socialistas. Pero viven como marajás, ¿eh? Son socialistas, son comunistas, pero no veas cómo viven. Vamos, ni los marajás de la India viven mejor que yo. Entonces, a través de las ideologías se ha destruido la familia. ¿Por qué se la ha destruido? ¿Cómo? Destruyendo la fe, desmontando la fe. Y esta es la realidad que estamos viendo. Entonces, en esa estructura social donde todo está desmantelado, lo que buscamos todos, ¿qué es? Todos buscamos a alguien que nos diga lo que tengamos que hacer, alguien que ponga orden, alguien que por el amor de Dios, que esté este caos que estamos viendo, que alguien empiece a eliminarlo y diga, señores, esto es así, se acabó. Y esta es la razón por la cual a veces hemos hablado de ese personaje que tiene que venir, llamado anticristo, falso mesías, como queramos. ¿Por qué todos queremos un líder que nos unifique a todos? Porque todos soñamos con la unificación, todos soñamos con un núcleo donde ponernos. Y la familia, ese es un núcleo que ha sido destruido. Y eso ya no tiene solución. Una prueba, ya no hay sacerdotes, ya no hay buenos profesionales, ya no hay buenos técnicos. Sí, pero ¿por qué? Cada uno va para lo que sea. Porque para eso se necesita la familia. Destruyes la familia, destruyes por completo la sociedad. Tú corrompe a la mujer. Fíjate cómo van vestidas las jovencitas hoy por la calle. Con un short pequeñito, un taparrabos en los pechos y no hay más. Eso hace 40 años era inconcebible. Pues hoy se ve normal. Entonces, corrompe a la mujer, tú corrómpela. Y has destruido totalmente a la sociedad humana. Corrompe a la mujer y has destruido a toda la sociedad. Todo el mundo occidental está corrompido a través de ¿qué? De las feministas y todo este grupo de locas que debieran estar en un manicomio todas. Y a través del socialismo, que es la mayor peste, que ha parido ideológicamente la humanidad. Y el feminismo el feminismo está originado por el socialismo. La ideología de género, la transexualidad, la bisexualidad, las 40 definiciones de sexo. Fijaros cómo es todo un plan perfectamente para destruir la sociedad. Totalmente de acuerdo, Eso, Damián.
Y por eso el tema del martes anterior fue describir un poquito de más. Pero yo hoy quería definir en cuál es la razón de la destrucción que estamos viendo. Esto que estoy diciendo, esto es una clase de sociología, ¿no? En este caso yo soy un profesor de sociología, pero es que detrás de este plan sociológico se esconde un plan maquiavélico, inteligentísimo, inteligentísimo, de destrucción y demolición total de la sociedad. Y esa fue la razón por la que a mí me llevó a estudiar teología, ¿no? Porque esto no se explica solamente decir, sí, los movimientos sociológicos a partir del año 70 se produce una teoría que está relacionada con Weber, etcétera, que originó un cambio social, bla, 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 bla. Todo eso está muy bien. Pero ¿cuál fue la raíz que llevó a esa demolición de la sociedad, a ese cambio de la sociedad? El origen de eso es espiritual, no es sociológico. ¿Entendemos, no? Sí, sí. Sí, Damián, ¿usted cree que una sociedad se puede reconstruir en el deterioro que tiene hoy? La pregunta es buena. El historiador Gibbon decía que la decadencia de una sociedad está asociada al ámbito moral. Creo que ya lo tratamos esto hace ya como un mes, un poquito más, ¿no? Yo estoy de acuerdo con él. También Spengler, el filósofo, el profesor alemán de la época de la Segunda Guerra Mundial, hablaba de la decadencia de Europa, ¿no? Eh, Tal como está estructurada la sociedad, no veo una solución. No, no es solución. ¿Por qué razón? Porque ahora es mundial. Lo que estamos viviendo es mundial, no social. Si fuera un problema de Ecuador o de Colombia o de Estados Unidos o de cualquier país, que es un país que esos países están en una crisis familiar, pero que el resto más o menos funciona bien, diríamos, bueno, ya despertarán esos países, ¿no? Arreglarán su problema. Pero es que este problema es mundial, este problema no es local, es general este problema. Entonces yo no veo una solución. Y la prueba la tienes en la iglesia. La iglesia católica de 2000 años, la iglesia de los santos, tiene aceptado la homosexualidad. Está plagado de homosexuales. Está plagado de marxistas, de comunistas. Sí, sacerdote, plagado, plagadísimo. Pongo un ejemplo. En Asturias, en el norte de España, al lado de donde yo nací, en Cantabria, el obispo ha sacado una nota en una homilía, en la homilía de Nuestra Señora de Covadonga, pues atacando a la ideología de género, criticando la Agenda 2030. ¿Y sabe lo que han hecho los sacerdotes asturianos? Muchos, todos al 100% no. Lo han puesto a parir. Quieren que se vaya al obispo. ¿Y qué es lo que ha dicho el obispo? Pues lo que ha dicho es lo que es la realidad. Que la agenda es una destrucción de todo y que la ideología de género, eso es demoníaco. Pues los sacerdotes han ido a muerte contra el obispo. Si ya la iglesia está completamente corrompida porque está podrida por dentro la iglesia, ¿hay alguna solución? No. ¿Qué está pasando con el obispo de Texas, Monseñor Strickland? No sé si lo he pronunciado bien. Sí, sí, lo pronunció bien y es un caso que le iba a hacer justo la pregunta. Es increíble. Francisco lo quiere dinamitar. Disculparme que utilice la palabra dinamitar. Quiere acabar con él. ¿Por qué? Porque tiene el mayor porcentaje de sacerdotes, jóvenes, cantidad de jóvenes que quieren ser sacerdotes por el ejemplo de él. Y Francisco lo quiere aniquilar. ¿Por qué? Porque la cabeza está podrida, pero algunos miembros están sanos. Y si está podrido, quiere que todos estén podridos, como la cabeza. Y lo va a pasar mal, ¿eh? Yo acabo de leer acabo de introducción al español. Creo que ahora no recuerdo cuál es este comentarista norteamericano religioso, muy, muy bueno. Y John Henry decía, Western. ¿no? ¿Eh? John Henry Western. Sí, exacto. Decía, conozco personalmente a Strickland y yo sé que no va a renunciar. Y eso va a ser un estímulo tremendo para que mucha gente ya se enfrente definitivamente al Vaticano.
Yo estaba pensando esta tarde, si tuviera medios económicos, me iba hasta Texas para apoyar a este hombre, aunque a mí no me conocen allí. Yo iría a apoyarlo. Sí, 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 sí. Damián, hay que estar con los obispos buenos, hay que apoyarlos, hay que darles la mano, hay que saber, Claro. ellos tienen que saber que tienen un pueblo que les va a respaldar. Oye, está muy bien apoyado el obispo de Texas, ¿eh? Sí, Cuidado. sí, Texas es un lugar tradicionalmente católico donde la gente es verdaderamente católica, ¿no? Sí, Texas, sí, 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 sí. Sí, son, Aparte que tiene un sentimiento nacionalista dentro de Estados Unidos, Texas, los originarios de Texas tienen un sentimiento nacionalista muy, muy, muy marcado, ¿eh? Muy, muy sí, marcado. sí, 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 sí. Y en general siempre habrá, pero si compara Texas con California, es agua y aceite, ¿no? Eso no es los Estados Unidos. Es decir, yo creo que los Estados Unidos, el futuro es que tenga independencia cada estado, porque son países Sí, tan diferentes del uno del otro. sí, que- tan diferentes. Pero Damián, No voy a sé, aquí, aprovechar su lado histórico y le voy a hacer una pregunta. No me salgo de la charla porque no, no, adelante, eh, adelante, sigue adelante. siendo parte de, pero vale la pena. ¿Por qué no hacemos un recuento cortito de la caída de los imperios, Damián? La decadencia moral, ¿cómo ha llevado a que el imperio se caiga? ¿Te refieres Romanos, a, etcétera. te refieres a una visión general de la historia? Sí, 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 pero que creo yo, Damián, que coincide que cuando ha caído un imperio, sea el imperio español, sea el imperio inglés, sea el imperio romano, todos han caído por una decadencia moral, ¿o me equivoco? Total, 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 total. Por ejemplo, en el caso, vayamos ese ejemplo, el ejemplo de los imperios, al caso que está en boca hoy de muchos, ¿no? Argentina, que tiene elecciones dentro de poco. Eh, ¿Cuál es la razón de la pobreza? Porque en estos momentos Argentina tiene un porcentaje de población casi, no llega, casi del 50, casi del 50% de pobres. Un país que es de los más ricos del mundo. ¿A qué se debe eso? A la corrupción moral. Vamos a por ejemplo, el peronismo algún día, yo espero que algún día los estudiantes argentinos estudien el inmenso daño que ha hecho Perón a Argentina, porque Perón ha creado un comunismo, digamos que de derechas. ¿Cuál es la razón de la decadencia de los pueblos? La corrupción, la inmensa corrupción. Yo mantengo contacto bastante frecuente con argentinos sobre el tema de lo que está sucediendo. Es una podedumbre lo que hay. Cómo roban, cómo se ríen del pueblo, cuál es la corrupción moral. Es decir, los que antiguamente fueron montoneros, grupos terroristas, están en el poder. Es el caso de Mújica, el que fue presidente de Uruguay. Un terrorista llegó a ser presidente de gobierno. ¿Dónde está la decadencia de los pueblos? En la corrupción. ¿Dónde está la decadencia de la Iglesia Católica? Que está podrida porque han permitido la infiltración de miles de sacerdotes depravados, sí, depravados, porque puedo dar nombres y apellidos, de obispos. La inmensa corrupción. Pero es una corrupción que supera lo satánico. Es una corrupción que supera lo satánico. La depravación que hay. ¿Cuál es la clave? La degradación moral, el violar las normas que tú has jurado. Esa es la razón de la decadencia de los imperios, de la decadencia de la iglesia, de la decadencia de la política. A cualquier partido político que esté hoy en cualquier país. Está plagado de podedumbre, de corrupción, cómo se le reparten los cargos, cómo roban, cómo depredan todo. Es la corrupción, la corrupción. Y cuando se presenta alguien que intenta aclarar todo eso, lo eliminan rápidamente, tratan de eliminarlo. Es la corrupción, la podedumbre moral. Aquí entraríamos en el tema de la ética, claro, en la ética política, pero es la degradación moral, la degradación moral. Y curiosamente, indagando, investigando información muy confidencial que a veces se me envía militarmente, lo que sea, amigos militares que envían información confidencial,
cómo en estos grupos de poder, es que es admirable, o sea, esto es increíble, cómo estos grupos de poder, la mayoría de ellos se mantiene el poder a través de las prácticas del satanismo. Es decir, se declaran ateos. No, no, yo soy ateo y con mucho orgullo, pero resulta que en su vida privada invocan poderes espirituales malignos. Oiga, un momento, pero usted ha dicho que era ateo. Sí, sí, yo soy ateo. ¿Y cómo es que yo tengo información de que usted va a estas prácticas? Les pillas un poco, ¿no? Es decir, es inconcebible que una persona que se dice atea hace invocaciones satánicas. A ver, alguien que me lo explique porque yo no lo entiendo. Si usted es ateo, ¿cómo es que usted invoca el poder Satanás para mantenerse en el poder? A ver, explíquemelo, porque yo no lo entiendo. Siempre, siempre, siempre aparece algo espiritual, aunque sea demoníaco, pero hay algo religioso en todo esto. Hay gente que no cree en Dios. Bueno, bien, es un derecho que tú tienes si quieres. Pero esa persona cree en el sexo, cree en el poder, cree en la manipulación, cree cómo puede engañar a todos. Luego usted es una persona religiosa. ¿Por qué? Porque usted no cree en Dios, pero usted cree en otras cosas. Por lo tanto, usted invoca lo religioso para mantenerse en el poder. ¿Entendemos? Siempre es la corrupción, es la degradación moral, siempre. Totalmente, Damián. Voy a hacer una pausa con usted para entrar en una polémica que se está gestando ahorita por un comentario de Arturo Periodista, que de alguna manera, por el periodismo, lleva a su lado en el sensacionalismo, sin querer, Sí, sin hacerlo me han notorio, pero enviado comentarios. Sí, 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 él vamos a discúlpame que te corté. Eh, juzga adelante. juzga, juzga de una manera errónea al obispo Strickland y lo tacha de que ha sido vencido por el Papa. Eso es totalmente falso. Eso es no conocer al obispo Strickland y yo le invito a todos los que están pensando en ello que no se dejen llevar por esto. Vamos a conservar. El hecho de que una persona ore por sus enemigos solamente dice de esa persona que es un excelente católico, nada más. No sé, Damián, ¿qué opina usted? Sí, tengo que ver porque me han enviado el video de Arturo y mejor me callo. Yo quiero oír su Creo que opinión, Damián. Perdóneme, no quiero hablar de Arturo, quiero hablar del hecho. vamos Strickland, a ver. Strickland es un obispo de Aquí vamos a verdad. una realidad. Aquí vamos a una realidad que es la realidad es la realidad que queda estructurada en la autoridad. Francisco, yo conozco todo el proceso de él, incluso advertí quién era y lo que iba a pasar y no me equivoqué en nada. Francisco será papa o no será papa, pero ejerce la autoridad de un papa, ejerce. Así No, es, pero es que no es papa, que me da igual, pero ejerce la autoridad del papa. Por así lo es. tanto, si yo soy obispo, reconozco que él está ejerciendo la autoridad del papa. ¿Por qué? Porque a mí me está jodiendo. Y perdón por la palabra. Tal cual. Luego, si él no tuviera la autoridad, si Francisco no tuviera la autoridad, a mí no me estaría amargando la vida, pero me amarga la vida porque ejerce la autoridad. Pero es que no es papa, pero es que no estamos discutiendo ahora si es papa o no es papa. Tiene la autoridad, le han dado la autoridad. Uh -huh. Por lo tanto, no le queda otro remedio que reconocer que esa autoridad que tiene será legal, pero no legítima, pero legalmente la tiene. Exactamente, Damián. ¿Entendemos? Y además es Es decir, presidente del Estado más poderoso del mundo, que es el Estado Vaticano. joder, vamos a ver, es que ya estoy empezando a calentarme ya. Un hijo puede ser legal, pero no legítimo. ¿Por qué? Porque ese hijo fue adoptado, ¿eh? Ese hijo fue adoptado, ese hijo es legal, pero no es legítimo de esa familia. Entendemos jurídicamente la diferencia entre legal y legítimo. A Francisco le han dado una autoridad legal, pero no legítima, porque legítima, por los datos que ya se sabe, no ha sido legítimamente elegido conforme a lo que determina el derecho canónico. Punto.
Y ahora podemos debatir que si tal autor dice que no sé qué, el derecho al infierno con todo. Yo estoy dando una definición jurídica entre la legalidad y la ilegalidad. Por lo tanto, Francisco es legalmente papa. Legal, no legítimo, sino legal. Por lo tanto, la definición que hace Strickland es correcta. Lo reconoce legalmente como autoridad del papa. ¿Hablo claro o no hablo claro? Completamente. Y si pide oración por él, está haciendo lo que un católico haría, lo que un verdadero católico haría. Y como es un enemigo a muerte, porque Francisco lo está destruyendo todo, es enemigo. Por lo tanto, de alguna manera, siguiendo el consejo evangélico del Evangelio, siguiendo el consejo de Cristo, oremos por los enemigos también. Principalmente porque el que ora solo por sus amigos no tiene mérito, pues, Damián. Claro, claro, claro. Yo soy una persona perseguida, sí, soy una persona perseguida y amenazada. ¿Y qué hago? Pues oro por esas personas que son fanáticos, que tienen una estructura fanática hasta satánica. Hay que pedir por esa persona para que los demonios que tiene le vayan dejando tranquilo. ¿Entendemos? ¿Entendemos? Entonces no podemos decir, este obispo Strickland está equivocado porque reconoce como el Papa. Aquí por eso es la definición que he hecho. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo ilegal. Y Damián, En este momento, hay otro tema importante que le voy a poner aquí para ponerle un poquito más de gasolina, ya que lo veo bien encendido. Entonces, ya solo falta el encendedor. sí, sí, pero es bueno a veces también hablar efusivamente. El tema ahora que yo veo en los católicos es que estamos tan aproblemados, tan atribulados con todo lo que está pasando, que empezamos a ver lo malo de todo el mundo y somos incapaces de ver lo bueno en nadie. En las críticas que veo... Eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Y acabas de definirlo muy bien. Acabas de describirlo magníficamente bien. ¿Cuál? Solo vemos lo negativo. Y entonces vemos lo negativo de ese hombre. Pero si ese hombre es un crack, es un genio, es un mártir. El obispo Strickland es un mártir en estos momentos. Porque se está enfrentando a un gobierno que es legal, pero no es legítimo. Claro, ¿y cómo vamos a dejar o vamos a respetar a alguien siendo como es un humano, con errores y con aciertos? ¿Cómo vamos a poder respetar o valorar a alguien si empezamos a verle la tercera pata al gato en cada cosa, la quinta pata al gato en cada situación? Que este es tal cosa, que el otro es tal otra, que el otro es tal otro, este es masón, este es otro, este es otro, este es otro. No hay nadie bueno en el mundo, y puede ser verdad, Damián, pero no podemos vivir juzgando. Juzguémonos primero cada uno internamente y luego al resto. Para que veas que somos fieles, que no hemos sido probados todavía. ¿Entendemos? Tal cual. Si Sí. se está criticando, critico, no, yo voy a misa, comulgo, pero estoy bajoneando, estoy pisoteando todo el mundo. Esa persona todavía no sabe lo que es la fe, todavía no sabe lo que es la caridad, todavía no sabe dónde está puesto. En parte, sí, no, mejor. Vamos a mejor que hagas preguntas. Venga, dale. No sé si hay un mandato para el fin de los tiempos, Damián, pero yo creo que el primer mandato debería ser: preparémonos internamente nosotros para luego juzgar a alguien cuando acabemos de nosotros ser santos. Pero eso no va a pasar, porque no hay santos en la tierra, hay santos en el cielo. Pero creo que ese es el mandato número uno que tenemos en este tiempo tan duro y donde el demonio está tan activo. El mandato es: tratemos de ser santos cada uno internamente. Es la división. La gente está totalmente dividida. ¿Por qué? Por el orgullo que llevamos dentro. Por el orgullo. Porque nos creemos que somos poseedores de la verdad. Exactamente, exactamente. Y eso no está bien, eso no está llevando, no está ayudando. Al único que le está ayudando esto es al demonio, porque seguimos en lo No hay poco más. que hay de unión, seguimos creando división interna. Ahora Strickland es malo, mañana no hay nadie, Damián, ya no queda nada, ya Fernando Verastegui, Eduardo Verastegui, hace una película totalmente política para destapar un problema totalmente asqueroso que tiene podrido al mundo.
logra hacer la película y resulta que ahora él es malo también. ¿Cómo es posible que seamos así, Damián? ¿De qué hablábamos? Creo que yo me entrevistaba, no sé si, ahora no recuerdo quién, Jaime, habla sobre el sentido de la fe. La fe que tenemos es inmadura. No tenemos fe, en realidad es una fe de que yo creo en Dios. ¿Y eso para qué sirve? ¿Por qué estamos tan divididos? ¿Por qué tanta crítica? ¿Y por qué siempre ver la paja en el ojo del todo o la viga? ¿Por qué? Porque en realidad no tenemos fe, no tenemos vida espiritual. Somos criticadores profesionales. Criticadores profesionales. Sí. Y esos que se dicen del remanente, yo soy el remanente tal, ya. Pues por mí, señora, yo pertenezco al remanente 25 o 250. Todo eso es una tontería. Sí. Cuando llegue la verdad, todas estas personas que se les hincha el pecho, les infla el pecho, que yo soy remanente, y cuando llegue la verdad, tú vas a ser el primero que vas a ir a más velocidad que un Fórmula 1 de aquí. Damián, ¿Cuál el es el remanente, problema? o me equivoco, y dígame su opinión al respecto. El remanente es elegido por Dios, no autoproclamado. ¿Qué opina usted? Sí, en gran parte sí. Esa pequeña iglesia que va a quedar, porque más que remanentes, la iglesia, lo poco que va a quedar, serán personas que estarán confirmadas por la persecución. Persecución, por ejemplo, de la familia. Tú estás loco, pero siempre eres diferente a los demás. Ahí empieza la persecución. Ahí empieza la persecución. Entonces, esa fe tiene que ser probada. ¿Quiénes son las personas que tienen fe de verdad? Las personas que han sufrido, las personas que han tenido que soportar muchas cosas, muchas tribulaciones. Decía un santo varón, nunca confíes, fíjate, memoriza la frase, nunca confíes en nadie que no haya sufrido. Repito, porque quiero que memoricéis todos esta palabra. Nunca confíes en nadie, confiar de verdad. Por eso hoy casi nadie es confiable. Nunca confíes en nadie que no haya sufrido. La fe surge en base al sufrimiento, a la incomprensión, a los ataques, a los desprecios. Ahí se forma la fe. Damián, las bienaventuranzas son eso, sí. No, es decir, eso es, ¿no? Bienaventurados los que tienen sed de justicia. ¿Por qué? Porque han Sí, sido injustamente tratados. Lo que usted está diciendo claro, tiene todo el por, sentido del mundo. pues claro, por eso Cristo eleva algunas normas éticas, vamos a decirlo así, algunos comportamientos éticos, lo eleva a bienaventuranza. ¿Por qué? A bienaventuranza. ¿Por qué? Porque esa persona ha llegado a un grado de sensibilidad espiritual que no tiene cualquiera. Eso es la fe. La fe necesita en la cabeza, necesita una madurez psicológica. Una persona desequilibrada, una persona emocional, sí, pues tendrá muchas devociones, tendrá devociones a San Periquitín de Ribabuda, que nació en el pueblo de Ribaconejos de abajo. Usted tiene muchas devociones, pero usted no quiere hacer. La fe es algo íntimo que se lleva y se va edificando en base al sufrimiento, en base a la incomprensión, en base a la soledad, en base al silencio. Una fe verdadera requiere tiempo, mucho tiempo, y requiere también formación. Lo demás que son charlatanes de feria. ¿Entendemos? Esto es muy Totalmente, duro. Damián. Es que esto es un tema tremendamente duro. La mayor parte de las personas que dicen que creen, echarle un poquito, indago un poquito, pincho aquí y allá, y dice, no, esta persona no cree en nada. Esta persona tiene un orgullo que se lo pisa. Tiene un orgullo que se lo pisa y dice que cree en Dios. Este no cree en nada. Debe ser por eso que ha acabado viviendo en el campo más solo que un ermitaño. Es que Damián es de eso, es decir, yo creo que yo creo, como le digo, tenemos una misión ahora y la misión nuestra tiene que ser buscar la santidad personal. Eso La es santidad es muy dura la santidad, porque la santidad tiene una estructura en la fe. ¿Cuál es tu relación con Dios? La relación entre la persona y Dios es más que el Padre Nuestro.
Es más que el Ave María. Tiene que ser un diálogo como puede ser entre tú y yo. Es un diálogo de tú a tú, de tú a tú. No es bla, 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 bla. El rosario hay que rezarlo, por supuesto que hay que rezarlo. Pero el diálogo con Dios va más allá del rosario. Va más allá de un Padre Nuestro. Va más allá de un Gloria. Totalmente, Es Damián. algo que Hay tiene una que cosa que me suplir en dijo un base al dolor. sacerdote, Cuando uno tiene un dolor, le voy a comentar algo para oír sus opiniones también. Un, un, adelante. un sacerdote, bueno, no es un sacerdote, tiene ya la categoría de obispo sin ser obispo, porque es de una congregación. Voy a evitar el nombre de la congregación para no ser juzgada esa No, no, congregación. el nombre no se debe dar nunca. Este sacerdote, sí, sacerdote, obispo, me dijo a mí que si mi fe es tan poca, lo que usted decía hace un momento, para creer que Francisco pudo usurpar el trono de Pedro, convertirse en vicario de Cristo y que Dios no pudo hacer nada al respecto y que no lo está permitiendo y que Él está sobre la voluntad de Dios, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Si Él está ahí es porque Dios lo permite día tras día. Si no, ya hubiera muerto, hubiera tenido un accidente, lo hubieran tumbado. Es decir, Dios está permitiendo que pase lo que tenga que pasar en esta época y lo que nos merecemos que pase por ser un pueblo que abandonó a Dios. No sé qué opina Daniel. Sí, 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 es cierto. En los textos que yo he leído de San Francisco de Asís y también los profetas, creo que Oseas, creo que también Isaías, habla de que en momentos dados la corrupción del pueblo, la falta, la moralidad, hará que Dios, en vez de elegir a un pastor santo, les enviará un destructor. ¿Entendemos? Claro. Cuando me has preguntado sobre cuál es la razón de la decadencia de los imperios, se aplica a esto también. En la iglesia tenía un pastor fuera de serie. Desde un punto de vista intelectual, en 2000 años, nadie ha superado a Benedicto, nadie. Como pontífice. Pues estos curas que adoran a Francisco, esos mismos curas que le adoran, machacaron a Benedicto, lo criticaron, lo despreciaron, lo insultaron. ¿No teníais un pastor santo? ¿No lo queríais? Pues ahora permito que el mismísimo demonio esté entre vosotros. ¿Entendemos? Dios lo permite, ¿para qué? Para purificación de la iglesia. Y quien podría ser pastor y quien podría condicionar, un verbo de poder condicionar, quien podría ser un pastor, se convertirá en Judas. Así está escrita la profecía. Por lo tanto, Dios lo permite, sí, sí, lo permite, ¿para qué? Para que se descubran los corazones de cada uno, para saber por dónde va cada uno. Totalmente. Yo Damián, en este... me voy a permitir leer algo que nos comparte Carlitos aquí, que creo que es Adelante. totalmente relativo al tema y creo que vale la pena leerlo en voz alta y que quede en la charla. Dice, no creo que los fieles ordinarios sean competentes para juzgar cuando Dios ha despojado a un papa del oficio papal debido a una herejía formal. Una cosa es plantear dudas y dificultades sobre la abdicación de Benedicto XVI y las aparentes herejías de Francisco, dejando la determinación final a un futuro papa o concilio ecuménico. Y otra muy distinta es decidir por uno mismo o como parte de un pequeño remanente, entre comillas, que se puede dejar de reconocer como papa a quien es virtualmente unánime y universalmente reconocido como papa. Es una nota de un autor, Peter A. Voy a pronunciar mal, me disculpan porque no sé polaco, pero voy a pronunciar el apellido como lo puedo leer. Kawasneski. Y la referencia es The Road from Hyperpapalism to Catholicism. El camino del hiperpapalismo la papolatría al catolicismo. Es Auroca Press 2022, volumen 1, capítulo 13-14. No sé qué opina Damián, pero me pareció pertinente dejar eso también sentado y claro.
Es un escrito bastante profundo, ¿eh? Tendría que leerlo para analizarlo, pero lo que me ha sonado a mí es bastante bueno eso. Es bastante bueno. Sí, voy a pedir a Carlitos que nos mande y le comparto inmediatamente, Damián. Yo creo Es que bastante bueno. me Sí, debo disculpar con todas las personas que han hecho tantas preguntas, pero el tema abarcaba y ameritaba esta esto, importancia. una cosa, Santiago, todas las preguntas recógelas y el martes que viene las respondemos. Las hacemos así, Damián. Perfecto, sí, sí, porque hoy valió la pena este análisis. Empezamos con los rebeldes sin causa para terminar con los rebeldes sin pausa. Sí, recoge todas las preguntas porque yo he visto aquí también el teléfono en la pantalla. Bastantes preguntas, recógelas y las respondemos a la semana que viene, ¿de acuerdo? Eso, empezamos una charla la próxima semana, charla de preguntas y respuestas, Damián. La próxima semana es a las preguntas de hoy. Venga, Vale, gracias Damián por todo, un fuerte abrazo para usted, que Dios le bendiga y que Dios les bendiga a todos los participantes que han estado conectados hoy noche. venga, un fuerte abrazo a ti y a todos.